Alegría, pues para que nos comentes, pues ahora sí que tu experiencia con el COVID-19, ¿cómo fue vivir esta enfermedad y cuándo la tuviste? ¿Al inicio, en medio de la pandemia? ¿Cuándo fue? Creo que No era algo que me preocupara y dentro de la primera oleada fui una de las contagiadas. De la primera ola del COVID, cuando Ujú. casi no se sabía nada. Sí, fue en el verano del 2020. Bien. ¿Cómo fue tu experiencia con el COVID? ¿Qué síntomas te dieron? Sí, yo, em, según mis cálculos, un tío de mi hijo trabajaba en una institución bancaria, entonces ellos nunca pararon de trabajar y estaban en contacto con las personas, el dinero y todo eso, ¿no? Entonces, en una de esas que mi hijo se va de visita con su familia paterna, ya vuelve con el virus, ¿no? Entonces llega y yo detecto que tiene temperatura en la noche, pero pues pensé a lo mejor anduvo mucho tiempo en la alberca o comió mucha nieve o no sé, ¿no? Pero era una calenturona como de 40 grados que no le podía bajar por nada del mundo. Pasé la noche en vela, o sea, me la pasé pues que poniéndole calcetines mojados, que si aquí, que si acá, eh, y aparte pues su buena dotación de besos y abrazos, ¿no? Al siguiente día amaneció como si nada. Yo dije, perfecto, fue eso, pues, ¿no? Y él continuó como si nada. Y yo a los días empecé con malestar como temperatura, dolor de huesos, un dolorón de cabeza, así como que parecía que te estaban jalando los ojos hacia atrás, o sea, como si me clavaran algo aquí, dolor general, ¿no? Pensé como todo que era una gripa normal. Eh, Tomé antigripales, fui al doctor y el doctor tal vez en ese momento reconocía que tenía los síntomas, pero no había un tratamiento conocido, o sea, todavía no se sabía qué onda con el COVID. Y me recetó pues para la temperatura, para el dolor de huesos y me mandó a la casa. Entonces con los días yo pensando que a lo mejor tenía que guardar reposo y típico mañana me voy a sentir mejor, mañana me voy a sentir mejor, solamente iba empeorando. Hasta que llegó un momento en el que me costaba mucho respirar, sentía que mis pulmones no se expandían, así como los globos que usan en las fiestas para hacer figuras, así sentía yo como que no se expandía, no podía tomar aire, me dolía respirar. Eh, y cada vez me costaba más y más trabajo respirar. Entonces fue ahí cuando yo me di cuenta que era COVID y que pues estaba formando parte de las estadísticas en aquel entonces. ¿Perdiste el olfato, el sentido del gusto en algún momento? No lo sé, porque realmente no podía comer. Yo no sabía que necesitabas tanto aire para comer. No podía comer. Yo creo que duré como una semana comiendo media manzana en la mañana y media manzana en la tarde porque era para todo lo que me aguantaba el aire. Bajé 13 kilos en 7 días. Wow. Claro. Ok, después de que me doy cuenta, pues empezamos a buscar alternativas, ¿no? Entonces, me sometí a un tratamiento experimental en ese momento que resultó con buenas estadísticas, me favoreció, pero una noche antes de acudir, porque me lanzaron, ¿no? Pues el dato de que sabes que está este tratamiento. Entonces un día antes de acudir fue mi peor noche, o sea, fue cuando ese día yo dije, bueno, si amanezco voy, porque yo no sabía si iba a amanecer. Ya en ese día yo tenía puesto la mascarilla de oxígeno, estaba aislada en una recámara, estaba la recámara, había un pasillito aquí y estaba un tocador, un espejo. Entonces, cuando yo volteé en medio de la noche a ver el espejo, se miraba algo azul y yo dije, y se está enlamando a lo mejor la mascarilla o algo, y volteé y me la quité y dije, no había nada, ¿no? Entonces volteé a ver nuevamente el espejo y tenía los labios morados. Y después cuando miré la mascarilla me di cuenta que las uñas las tenía moradas, entonces fue cuando yo dije, pues probablemente no vaya a amanecer. Entró mi mamá a apagar la luz del cuarto y yo pensé en hablar con ella. Le dije, no la apagues, porque yo dije, pues si yo no voy a amanecer, quiero estar despierta el más tiempo posible, ¿no? Y yo recuerdo haber pensado en decirle, ma, pues yo creo que mañana ya no te veo, pues, ¿no? Pero yo ya había hablado previamente con ella, ya le había dado indicaciones sobre una cuenta del banco que tenía para que lo utilizara para pagar los gastos médicos, lo que yo le encargaba mucho respecto a mi hijo y a ellos, ¿no? Entonces, ya no la quise torturar más con eso, o sea, más la miré pasar y yo pensé, tal vez es la última vez que veo a mi mamá. Entonces ya pasó la noche, al siguiente día, como
como pude me levanté, no sabía que se necesitaba tanto aire tampoco para hacer movimientos, pero como pude me incorporé poco a poquito. Nos íbamos a ir a las 7 de la mañana, recuerdo, y yo desde las 5:30 estaba queriendo incorporar porque cambiar de posición me desataba una tos que imposible de parar, ¿no? Y sin aire, sin poder agarrar aire. Entonces, yo recuerdo, dije, si me voy a morir aquí en la cama, es igual que me muero en el camino, chance y llego. Y sí, si alcanza a llegar. Entonces, formo parte de este tratamiento experimental con el que gracias a Dios empiezo a notar mejoría. A los 3 días de estar en el tratamiento, suelto empiezo a soltar el oxígeno, no lo suelto un día para otro, ¿no? Pero empiezo a soltar el oxígeno. ¿Cuántos días tuviste que usar Una semana. Una semana Sí. de tanques de oxígeno? Ajá, sí. Entonces, el asunto es que cuando yo salgo a los 5 días de que ya me estoy sintiendo mejor, de que ya puedo estar sin el oxígeno, mi mamá empieza a mostrar síntomas. Porque claro, ella fue la que me cuidó. Y como te platico, no había nada de información al respecto. No se sabía cuáles son las medidas que se tienen que tomar. O sea, sí se decía mucho, pero era como, ay, hombre, ahorita salgo del cuarto y me lavo las manos. Pues no, pero pues en lo que entraba y respiraba y cosas así. Mi mamá empieza a mostrar síntomas y aquí lo bueno fue que ya después de eso yo ya sabía qué caminito recorrer, así que no me esperé a que le faltara, o sea, pues le pusiera morado los labios y ya la llevamos al nuevo tratamiento, también pues gracias a Dios le fue muy bien y ya de ahí pues prácticamente logramos salir juntas, ¿no? ¿Qué tratamiento era? Era un tratamiento, en ese momento se le llamaba como nanopartículas de metal. Según me explicó el médico, estas partículas se adherían al virus, lo hacían pesado, porque eran de metal, lo hacen pesado, lo pasan a través del tracto sanguíneo al tracto digestivo y sale a través de la pipí, la popó y cosas así. Pues. Entonces me estaba dando muy buenos resultados. A nosotros nos resultó, y pues estamos bien agradecidas con el tratamiento y con el doctor, obviamente, ¿no? Entonces mi mamá y yo salimos prácticamente al mismo tiempo del COVID, pero empezamos también al mismo tiempo a enfrentar los efectos secundarios, como comentaban, ¿no? Que es, por ejemplo, la arteriosclerosis, o sea, unos problemas de circulación tremendos que yo nunca había enfrentado, la prediabetes, la hipertensión, que eran síntomas que al principio en aquel entonces estuvieron muy así. Ahorita ya pues estamos hablando de 5 años de diferencia, ¿no? Claro. Ahorita ya los tenemos como muy estables, pero al principio estaban así, eran síntomas que desconocíamos porque nunca los habíamos padecido. ¿Y se desencadenó después del COVID? Sí, después del COVID, a consecuencia del COVID, sí, claro. Entonces ya terminamos el tratamiento del COVID y comenzamos con el tratamiento para los síntomas secundarios, pues, ¿sí? O sea, con la arteriosclerosis, la prediabetes, la hipertensión y cosas así, pues, ¿sí? ¿Tuviste casos donde te faltaba el aire o tal vez no podías hacer ejercicio o actividades que antes sí podías? Sí, sobre todo eso de que yo siempre fui una persona como muy activa, incluso pues, deportista, y ya después de eso, por la cuestión respiratoria y por la arteriosclerosis, pues ya no es tan fácil. No digo que sea imposible y debería pero ya no es tan fácil. ¿Sí? No es tan cómodo como resultaba antes. No sé si sepan como cuánto tiempo les duraron estos efectos secundarios. Como un año después. A partir del año empiezan a no desaparecer de un día para otro, empiezan a desaparecer. Yo creo que como un año para poder recuperar, no sé si llamarle recuperar la normalidad o decirle acostumbrarnos a la nueva realidad, cuidar nuestras nuevas condiciones, digamos así. Han pasado pues casi 5 años desde el inicio del COVID. Primero, si todavía sienten algún tipo de efecto secundario, y segundo, pues ahora sí que a 5 años de distancia, ¿qué les hubiera gustado saber o qué creen que hubiera convenido saber en ese momento? Lo que yo he observado que todavía permanece es que somos más vulnerables a las enfermedades respiratorias. Ahora una tos, una gripa nos puede pegar como, fuertísimo, ¿no? ¿Qué nos hubiera gustado saber? Me hubiera gustado no haber sido tan ignorante y haber tomado en serio desde el principio la enfermedad y haberme protegido como me debía haber protegido de ella. Pues.
Mm. En su colonia, en su comunidad, ¿hubo más casos, incluso de funciones por esta enfermedad? Muchísimo. De hecho, dentro de las estadísticas, durante varias semanas, la ciudad, la pequeña ciudad donde yo vivo, punteó como de las más altas de decesos. En mi cuadra, el de enfrente, el de atrás, el de un lado, una familia a un lado de mí, 3 miembros de la familia fallecieron prácticamente el mismo mes. Entonces, caían como pinos de boliche, ¿no? Mm. Última pregunta. Ahora sí que a 5 años, ¿qué aprendimos del COVID? A valorar la vida. Sí, a valorar la vida, a hacer cambios con las personas que nos rodean, con mi hijo, con mi vida, a dejar de tener miedo a cosas pues, que no, eh, que, que, que no tenemos la seguridad de que van a pasar. Pues, ¿no? En general, a grandes rasgos, yo diría valorar la vida.